recubrimiento térmico con espuma rígida de poliuretano reciclado como sustituto parcial de agregado calizo, el cual pertenece a la línea de investigación Materiales Alternativos para la Construcción Sustentable. En la actualidad, podemos observar el deterioro del medio ambiente, así como los constantes cambios en el clima, las variaciones de temperatura, y esto se debe principalmente a la actividad antropogénica, así como el aumento poblacional, que según se puede observar o nos indican las estadísticas, que a partir del año 1900 aproximadamente, el incremento es hacia arriba, es exponencial y no ha disminuido con el paso de los años. Estas variaciones de temperatura van desde incrementos de la temperatura máxima, así como la temperatura promedio, y los periodos de calor son cada vez más largos. Incluso la industria de la agricultura, que estaba basada en esto, en las fechas de calor, temporadas de lluvia y todo esto, ya son inciertos. Entonces, la propia industria ya no se puede basar en ellos. Parte de esta actividad igual tiene su origen en el consumo de energía. Este consumo de energía pues está relacionada con la quema de combustibles fósiles para poder dar estos servicios, prestar estos servicios a la población existente. El problema de ello es que a medida que la población aumenta, demandan mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de energía y por ende tenemos una producción más grande de CO2 que va a la atmósfera. Esto hace básicamente un ciclo en donde se consume más energía, se produce más gases de CO2 a la atmósfera, esto calienta de nuevo y tenemos un cambio en las condiciones del clima que es constante. Derivado de los constantes cambios en el clima, así como el incremento de la temperatura, surgen en la construcción nuevos materiales con propiedades aislantes, así como termorreguladoras. Tal es el caso de los paneles de poliestireno, como el mortero aligerado con poliestireno expandido, usados principalmente en la elaboración de muros divisorios, la inyección de poliuretano por el interior, empleada en el cofrado de fachadas, también el poliuretano proyectado, empleado principalmente en la elaboración de cámaras frías, y los paneles de poliuretano usados en la elaboración de edificaciones en zonas rurales principalmente. El problema de estos materiales es que debido a su presentación, que es a modo de panel, se presentan problemas de retención de humedad dentro de la edificación y también requieren de mayor espacio para su instalación. Sus espesores van de 10 a 15 centímetros y el otro problema que presentan es que debilitan la superficie en donde se instalan, por lo cual este proyecto se enfoca a reutilizar un residuo de este mismo material dentro del proceso, pero incorporado en una matriz de recubrimiento, y esto debido a sus propiedades. El uso de la espuma de poliuretano no se limita únicamente a la industria de la construcción. Este se emplea desde bastante tiempo atrás dentro de la cadena fría de alimentos para su almacenamiento de los mismos. Lo podemos encontrar como principal componente de los refrigeradores o congeladores y también como embalaje para el comercio de otros productos, también dentro de muebles tapizados, zapatos, coches, dispositivos médicos y, como había mencionado anteriormente, dentro de los edificios como aislante térmico y también como aislante térmico en equipos técnicos. Esto es debido a sus propiedades, ya que es un material muy versátil, de un peso muy ligero y durable. Se emplea también como aislante térmico, como acústico e impermeabilizante. Sus principales componentes son los isocianatos y los poliones. De manera general, el proyecto consistió en la reutilización de la espuma de poliuretano disponible en los refrigeradores en desuso, su triturado y su posterior sustitución por agregado fino calizo en recubrimientos de matriz base cemento para envolventes térmicas de edificaciones. Para esto, el proyecto se dividió en dos etapas. La etapa 1 fue la obtención de la materia prima, que consiste en el desarmado, la reducción de las placas de espuma de poliuretano obtenidas, el triturado de estas y el cribado a través de la malla 4, donde
la espuma que pasaba a la malla 4 ya se procedía a almacenar y la que se retenía en la malla 4 se regresaba al proceso de triturado, se cribaba de nuevo y se procedía a almacenar. ¿Por qué en la malla número 4? Esto es debido a la distribución de granometría que se emplea para morteros de recubrimiento tradicional. La etapa 2 de la metodología consiste en la incorporación de la materia prima obtenida en la etapa 1 de la metodología, de espuma de poliuretano reciclado triturado, dentro de una matriz de recubrimiento base cemento en 3 diferentes sustituciones, 15, 20, 25% de agregado fino calizo por espuma de poliuretano con respecto al volumen del agregado. Primero se realizó la caracterización de las propiedades mecánicas del material. En este caso, la resistencia a la compresión se buscó que cumpliera con lo que la norma ASTM C109 indica, que es un mínimo de 5.2 megapascales para morteros tipo C de recubrimiento. Posteriormente se realizó la prueba de adherencia a una superficie de block y por último se realizó una prueba físico-química de microscopía electrónica de barrido, esto para ver la estructura de la partícula de poliuretano y la zona de interfase entre la partícula de poliuretano y la matriz de recubrimiento. Posteriormente se realizó la caracterización térmica en cuanto a la conductividad térmica mediante el método de la placa caliente con guarda y posteriormente la prueba de calor específico para por último seleccionar la sustitución con las propiedades más estables en cuanto a sus propiedades mecánicas de adherencia y conductividad térmica y calor específico para realizar una envolvente térmica en un prototipo en condiciones reales y monitorearlo por un periodo de 12 meses. Ambos prototipos se elaboraron en un mismo sitio, en espejo, para mantener las condiciones ambientales iguales, y uno en donde se realizó una envolvente térmica con un recubrimiento tradicional con relación 1:3 cemento agregado, y el otro con el agregado con sustitución de espuma de poliuretano de 20%. En cuanto a los valores de resistencia a la compresión y adherencia, se puede observar, como indican las gráficas, que a medida que la cantidad de espuma de poliuretano reciclado aumenta, los valores de resistencia a la compresión disminuyen, pero aún con esta disminución en sus valores de resistencia a la compresión, cumple con el mínimo establecido por la norma ASTM, con un valor de 5.2 megapascales, por lo cual se tomó en cuenta la sustitución de C20 debido a que presenta los mejores resultados en cuanto a adherencia y resistencia a la compresión. La disminución en cuanto a los valores de resistencia a la compresión está relacionada con respecto a los problemas que presenta la espuma de poliuretano en cuanto a adherirse a la matriz de recubrimiento. Como podemos observar en las micrografías, estas partículas de poliuretano son lisas, entonces no se adhieren como tal, no tenemos un crecimiento en la superficie de estas que se adhiera dentro de la matriz de recubrimiento, por lo cual básicamente las partículas quedan atrapadas o encapsuladas dentro de la matriz. Por lo tanto, a medida que estas partículas aumentan, tenemos el incremento de vacíos dentro de la matriz de recubrimiento, lo cual disminuye su resistencia a la compresión. En cuanto a los valores de conductividad térmica y calor específico, se puede observar que a medida que la cantidad de espuma de poliuretano aumenta, los valores de coeficiente de conductividad térmica disminuyen y la capacidad de calor específico aumenta, lo cual indica que la sustitución dentro de una matriz de recubrimiento base cemento del agregado fino calizo por espuma de poliuretano mejora las propiedades térmicas del material. Entonces, para fines del proyecto, así como en las propiedades mecánicas conservadoras, la sustitución de C20, de 20% de espuma de poliuretano por agregado calizo, es la que presenta los valores más estables en cuanto a su coeficiente de conductividad térmica y calor específico.
La etapa final del proyecto consiste en la elaboración de dos prototipos de edificación, ambos con las mismas dimensiones ubicados en espejo, para poder comparar un recubrimiento exterior estándar de una relación 1:3 con respecto a un recubrimiento modificado con la sustitución de espuma en poliuretano. Para esto se determinó que la sustitución de 20% presentó los valores más estables en cuanto a su resistencia a la compresión, adherencia, conductividad térmica y calor específico, por lo cual fue seleccionado para aplicarse en la envolvente de una de las edificaciones. Para su monitoreo se emplearon jobos en el interior de ambos prototipos. Se alojaron a una altura de 1,50 y las ventanas y puertas fueron selladas herméticamente con espuma, y finalmente se monitorearon durante un periodo de 12 meses. Cabe mencionar que para esta parte se usó el equivalente a 0.6 refrigeradores, donde se obtuvieron 4.5 kilogramos de espuma de poliuretano y alcanzó para realizar la envolvente de toda la edificación que podemos ver en la imagen. La siguiente gráfica nos indica los valores obtenidos en cuanto a la diferencia de temperatura del interior de cada uno de los prototipos con respecto a la temperatura exterior durante un periodo de un año, donde se puede resaltar que en cuanto al prototipo con recubrimiento estándar se tienen diferencias hasta de 1.8 grados con respecto al interior del exterior, y en el prototipo con recubrimiento modificado se tienen diferencias hasta de 2.5 grados. También cabe mencionar que las temperaturas más altas se dieron en el mes de julio. En cuanto a la humedad, se puede observar que fue constante, y la humedad en el interior de los prototipos fue más elevada en los periodos más calientes, pero en los periodos más fríos esta humedad incrementó en el exterior con respecto al interior. En cuanto a los valores de temperatura promedio mínima y máxima anual de ambos prototipos, se puede observar que se obtuvieron diferencias hasta de 1.5 grados del prototipo modificado con respecto al prototipo tradicional. Este comportamiento se dio a lo largo de todo el año en cuanto a la temperatura mínima y máxima, y fue constante. La figura A y B presentan los valores obtenidos de humedad interior promedio anual, en este caso la humedad mínima y la humedad máxima, donde se puede observar que los valores de humedad mínima son más altos con un recubrimiento tradicional con respecto a un recubrimiento modificado. Y en cuanto a los valores de humedad máxima, de manera general, la sustitución de C20 presentó en los meses más cálidos un mayor porcentaje de humedad retenida, pero en los meses más fríos presentó una disminución de la humedad, lo cual cabe destacar que es debido a que no se presenta paneles. Básicamente se presenta distribuido dentro del recubrimiento. El proyecto se concluye indicando en que a medida que el porcentaje de sustitución de arena por espuma de poliuretano triturado aumenta, la adherencia disminuye, así como su resistencia a la compresión, pero en cuanto a sus propiedades térmicas, la conductividad térmica disminuye, lo cual mejora la envolvente térmica de la edificación, así como su capacidad de calor específico, lo cual nos indica que el material puede ser empleado como una sustitución dentro de una matriz de recubrimiento por la arena caliza, y ser empleado como un recubrimiento térmico en las edificaciones, donde a pesar de que la resistencia a la compresión y adherencia disminuye, pero es suficiente para cumplir con la norma de morteros de recubrimiento tipo C.